acercamos, Cristo, aquí, aunque su rostro no se ve. Sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Él tiene poder. Él te lo dará. Jesús está aquí. Aleluya. Pide lo que quieras. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, aquí, aunque su rostro no se ve. Sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Él tiene poder. Él te lo dará. Jesús está aquí. Aleluya. Pide lo que quieras. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Bienvenidos todos. Vamos a estar de pie toditos para leer la palabra del Señor. Bienvenidos a los amigos, hermanos. Le damos la bienvenida a los hermanos que por primera vez nos visitan, a los que nos miran a través de ustream.tv y a través de YouTube. Les enviamos un saludo desde la Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Amén, hermanos. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 13. Solamente un versículo vamos a leer. Gracias, hermanos, por su esfuerzo de congregarse. Hay un buen grupo hoy, aunque siempre se quedan, pero sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas, hermanos. Corintios, primera carta de Corintios, capítulo número 10, versículo 13, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice de la manera siguiente, primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo leemos de nuevo, hermanos. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir o podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Cerramos la Biblia todos y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, de los cielos, de los cielos, ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra conforme la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea expuesta de la manera como tú sabes que tu iglesia necesita. Háblanos, exhórtanos, y así lo has de hacer por amor a nuestra vida. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Más fuerte, la iglesia del Señor dice: amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Un versículo muy conocido, hermanos, de la cristiandad, del pueblo del Señor. Sin embargo, nos arroja una realidad, y diría yo, hermanos, como una pregunta, y sería: ¿cómo salir de las pruebas? ¿Cómo salir de la prueba? Creo que ninguno de nosotros, hermanos, se ha escapado de esta realidad de ser probados, como dice la Biblia.
y de ser probados como se prueba el oro fino. Entonces todos en la prueba nos hacemos esa pregunta. Yo sé que más de alguno de ustedes ha venido atravesando o está atravesando una prueba y usted se ha preguntado y se pregunta cómo salir de la prueba. Ese es el tema de hoy, cómo salir de la prueba. Y pensaba, hermanos y hermanas, que las pruebas son circunstancias que nosotros como cristianos tenemos que atravesar, tenemos que vivir. Nadie se va a escapar de esta realidad de vivir, hermanos, estas circunstancias. Las pruebas, las circunstancias que atravesamos vienen precisamente para que nosotros maduremos, para que nosotros escalemos espiritualmente, para que nosotros tengamos una relación más cercana con el Señor. Una persona que no pasa pruebas podría decirse que no es cristiana, no es cristiano, porque las pruebas son las que nos ayudan a superarnos, a madurar en el Evangelio y a tener una relación más estrecha con el Señor. Porque cuando uno no tiene pruebas, uno vive la vida cristiana chiflando, todo es alegría, todo es felicidad, y pareciera ser que uno no lee ni la Biblia, no se acerca a la casa del Señor. La relación espiritual está, hermanos, así despreocupada, está, hermanos, desatendida. Sin embargo, cuando vienen las pruebas, nos acercan al Señor, nos acercan a los hermanos, maduramos y dejamos de ser niños espirituales. Sin embargo, hermanos, a nadie le gusta atravesar pruebas. Las pruebas son difíciles, los momentos de prueba son negros, y uno quisiera obviar las pruebas, quisiera, hermanos, no pasar ese trago de las pruebas. Pero qué lindo es que, hermanos, después que uno atraviesa las pruebas, las circunstancias, uno, hermanos, crece espiritualmente, uno tiene una relación más madura con el Señor y uno llega a conocer más de cerca al Señor, hermanos. Amén. ¿Quiénes han pasado alguna prueba alguna vez? Claro, todos hemos pasado pruebas y las pruebas nos han acercado más al Señor. Se lo digo por experiencia. En las pruebas es cuando uno más llora, más se acerca al Señor, más depende del Señor. En las pruebas es cuando Dios se hace sentir más cerca de nosotros, porque Él no nos deja, porque Él sabe que somos humanos, Él sabe que padecemos necesidades, y por eso, como un padre, nos ayuda a superar esas pruebas, hermanos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo salir de esas pruebas, de esas circunstancias, de esas situaciones negras, difíciles? Y lo dice el versículo. Primero tenemos que saber que todos los cristianos han pasado pruebas. Todos los cristianos pasaremos pruebas. Todos los cristianos enfrentarán pruebas, hermanos. También dice el versículo que las pruebas que tenemos que pasar no son, hermanos, pruebas que no sean humanas, sino que las pruebas que pasamos son pruebas humanas. Pruebas que no, hermano, no están fuera de nuestra capacidad. Por eso el apóstol Pedro a los escritores en su primera carta le dice: hermanos, amados míos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña estuvierais pasando,
Si no, le dice en el capítulo 5 que estas mismas tribulaciones se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Es decir que, hermanos, si usted está pasando una prueba, no se asuste, hombre, no se desmaye, que no le dé ataque al corazón, que no se vaya corriendo del evangelio, que no se aparte de la vida cristiana, porque los hombres de ayer pasaron pruebas, nosotros pasaremos pruebas, y los cristianos que vendrán pasarán pruebas. Pero he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros, yo les ayudo, no temáis, manada pequeña, dice el Señor, hermano. Entonces, ¿cómo salir de las pruebas? Saber que las pruebas, hermanos, todos los cristianos las tenemos que enfrentar. Y qué lindo es saber, hermanos, que los hombres de ayer que enfrentaron pruebas, hermanos, el Señor les ayudó a salir de ellas. A quien quiera usted mencionar desde el inicio de la historia de los hijos de Dios: Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, Moisés, los profetas mayores, los profetas menores, los apóstoles, fueron muertos, denigrados, fueron apedreados, padecieron, hermanos, que mitigueses, padecieron azotes, enfermedades, fueron muertos, atribulados, pero todos ellos enfrentaron pruebas. Pero aparte que enfrentaron pruebas, el Señor los libró, el Señor los socorrió, el Señor los sacó del pozo de la desesperación, el Señor los sacó de las circunstancias, hermanos. Digan amén, hermanos. Entonces, qué maravilloso es saber que las pruebas son humanas y que las pruebas que nosotros estamos enfrentando, otros ya las enfrentaron, pero esos otros que ya las enfrentaron, el Señor les dio el triunfo y la victoria. Y así como a esos del ayer que eran hijos de Dios y que tenían relación con el Señor, y que Dios permitió esas pruebas con una razón, para que su fe madurara, pero el Señor los ayudó. Maravilloso es saber que el mismo Dios que les ayudó a ellos nos va a ayudar a nosotros ahora. Es maravilloso saber que el Dios que nos ayuda ahora es el que te va a ayudar mañana, el otro año, hasta la venida del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Él conoce, hermanos, nuestras debilidades. La Biblia dice que Él se acuerda que somos polvo. Él sabe, hermano, tu dolencia, tu dolor, tu amedrentamiento, tus lágrimas y todas esas circunstancias. Otros las han pasado el día de ayer, otros las experimentaron, pero ellos se aferraron del Señor. Como en esta tarde el Señor te dice que te aferres de Él. Aférrate de Él en medio de la prueba. No dejes que la prueba te haga descender. No dejes que la prueba te haga disminuir en la fe. Es el momento de agarrarse del Señor. Es el momento de ser probados como el oro. Es el momento de saber si somos oro o fantasía. Es el momento de saber si somos leche o somos, hermanos, otra cosa. Es el momento de relacionarnos más con Él. Diga gloria a Dios, hermano. Sí, porque la prueba es donde uno se da cuenta de qué material está hecho, hermano. Los hombres de ayer que pasaron las pruebas, que las superaron, fueron hombres de calibre, hombres de valor, hombres extraordinarios, hombres que triunfaron porque la fe estaba puesta en el Señor. De la misma manera hoy, iglesia, última llamada de restauración, los que miran por la televisión, el verdadero cristiano se prueba en la prueba. El verdadero cristiano se prueba cuando se mete al yunque del fuego. El verdadero cristiano se prueba con el fuego, y allí es donde el Señor, hermano, nos limpia, nos madura y nos hace más grandes espiritualmente. Glorioso Señor, glorioso el Señor, que, hermanos, Él da la prueba pero da la salida, dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuál será la prueba que usted esté atravesando?
No me la tiene que decir a mí, el Señor la sabe. Quizás sea en el matrimonio, en el aspecto económico, en la salud, adversidades, problemas en el trabajo, situaciones que uno, hermano, no puede dormir. Y te despiertas en la noche y el diablo te dice: ya no vayas a la iglesia, ya no te congregues, vete al mundo, busca otras alternativas. Ya tienes un mes, 5 años y la prueba no pasa. Espera el momento del Señor. Todo tiene su tiempo. Vendrá la mano del Señor. Así como abrió el mar rojo, lo abrirá otra vez hoy en tu vida. Así como sacó a los 3 del horno del fuego, así el Señor te librará de la prueba. Así como a los hombres de ayer el Señor metió la mano y los sacó de la prueba, así nos sacará a nosotros, hermanos. Confían en ese Dios, hermanos. Confían en ese Dios, hermanos. Confiamos en ese Dios, hermanos. Entonces, saber que las pruebas que usted está pasando, las mismas pruebas se están cumpliendo en todos los cristianos en todo el mundo. Quizás usted dirá: pero es que la prueba mía es muy grande. Quizás usted dirá: el pastor no pasa pruebas. Usted dirá: los líderes no pasan pruebas. Todos enfrentamos pruebas. Por eso dice el versículo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las pruebas que vamos a enfrentar van a ser pruebas humanas. Y Cristo fue humano 100%. Él estuvo en tu cuerpo, en el cuerpo de hombre. Y Él sabe, por eso Él envía la mano ayuda. Por eso Él envía ángeles que nos ayuden, para que nos fortalezcan. Por eso Él envía la provisión, porque Él sabe que necesitamos humano, hermanos. Aleluya. Ahora, ¿cómo salir de la prueba? En segundo lugar, dígalo conmigo: saber que Dios es fiel. Dígalo fuerte, que se escuche hasta el infierno y hasta el cielo. Saber que Dios es fiel, hermano. Saber que Dios es fiel, hermano. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Fiel es Dios. Fiel es Dios, hermano. Dígalo: fiel es Dios, hermano. Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que no podamos soportar. Es decir, que hay un límite para cada prueba. Conforme tu capacidad, conforme tu fe, conforme tu carácter, conforme tu madurez, así va a ser la prueba que Dios va a enviar. Dios no te va a dar una prueba que no la puedas soportar. Él no va a enviar una carga que no la puedas llevar. Él va a enviar una carga que sabe que la vas a poder llevar. Él va a enviar una prueba que sabe que vas a salir de ella. Él va a enviar una prueba que sabe que no te va a destruir, sino que va a servir para que te edifiques más en la vida cristiana. Diga gloria a Dios las hermanas y los hermanos, hombre. Amén, hermanos. Fiel es Dios. Fiel es Dios, hermano, que no nos dejará ser tentados más de lo que no podáis soportar. Yo les pregunto: ¿soportó Job, hermano? Usted dirá: ¿qué prueba la de Job, pastor? ¿Qué prueba? Después de haber sido rico, quedar en la miseria. Pero ¿saben por qué Dios permitió la prueba de Job? Porque Dios lo conocía, hermanos. Cuando el diablo fue, hermanos, al cielo, o donde, hermanos, se tuvo la comunicación con Dios, Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no es un cristiano de apariencia, no es un carapacho. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no es un dominguero, que no es un cristiano careta, sino que es fiel, que es hombre pío, recto, apartado del mal? ¿Lo has considerado?
En otras palabras, la fe de Job era suficiente para aguantar la prueba que el Dios de los cielos iba a permitir. Aleluya. Él sabe tu fe, y conforme la fe le permitirá a Dios al diablo. Conforme la fe seremos probados, pero el Señor los librará, nos librará, nos librará, nos librará, nos librará, hermanos. Aleluya. El Señor no le va a enviar una prueba que usted y yo no podamos pasar, hermanos. Y yo eso lo he comprobado en mi vida, hermanos. Amén, hermanos. Sí, conforme nuestra capacidad. Y uno cuando sale de la prueba dice: ¿cómo pude soportar? ¿Cómo pude pasar insultos, pruebas, regaños de mis jefes? ¿Cómo pude pasar todo esto? ¿Sabes por qué? Porque hay un límite para cada prueba. Conforme la fe, así va a ser de grande la prueba. Aleluya. Dios no va a enviar una prueba grande que no la pueda soportar. Dios no va a enviar una prueba de años que no la pueda soportar. Sino que Él sabe, Él dice: este chepe es maduro, este chepe es fiel, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, y así va a ser la prueba. Aleluya. Pero los que vienen comenzando en el evangelio, las pruebas son chiquititas. Las pruebas son que no le pagaron en el trabajo. Las pruebas son que no le habló el pastor en el culto. Las pruebas son que, hermanos, alguien le dio un bochorno en la iglesia. Pero cuando ya vamos creciendo, vamos madurando, entonces tenemos pruebas grandes. A veces se viene la tormenta, a veces la barca se da vuelta, a veces el diablo se levanta con ímpetu. Pero cuando te estás hundiendo como Pedro, el Dios de los cielos viene caminando sobre las aguas y te levanta y te dice: aquí estoy, no te vas a hundir. Urramaya soja. Diga gloria a Dios, hombre, aleluya. Dicen gloria a Dios, hermano. Una vez se siente que el mundo se acaba, hermano. Pero Dios sabe y por eso permite, hermano. Cuando estás pasando situaciones duras, difíciles, cuando estás pasando momentos amargos, el Señor va a llegar para librarnos, hermanos. Porque fiel es el Señor. Él no va a dejar que te arrastre el diablo. Él no va a dejar que te haga pedazos la tentación y la prueba que estás pasando. El diablo quisiera hacerte pedazos. El diablo quisiera desbaratar tu hogar y tu matrimonio. El diablo quisiera matarnos y hartarnos. Pero el Dios de los cielos es fiel. Él no va a permitir que esa tentación que estás pasando te quiebre. Él no va a permitir que esa prueba te lleve al infierno. Él no va a permitir que esa tentación te desbarate los ministerios que Dios te ha dado. Él te va a librar. Él te va a ayudar. Porque Él es grande. Él es fiel y no permitirá una prueba más grande que la que podáis resistir, dice la Biblia, hermanos. ¿Cómo considera su prueba usted? Usted quizás diga: hermana, si usted tuviera la prueba que yo tengo. Pero si yo le dijera a usted y usted tuviera la prueba que yo tengo, cada uno de nosotros lleva una cruz, hermano, conforme podamos. Como dijo Cristo, que cada uno de nosotros lleve su cruz. Amén. Digan amén, hermano. Porque si el Señor hubiera dicho: tienen que llevar mi cruz, entonces la cruz de Cristo, ¿cree que la pudiera aguantar usted? ¿Cree que hubiera aguantado la prueba que Cristo aguantó? No. Por eso cada uno de nosotros ha de llevar su propia cruz, conforme tu fe, conforme tu capacidad, conforme el Señor quiera obrar en tu vida. Amén, hermanos. Para que la paciencia, dice en la Biblia, hermano, tenga su obra perfecta, completa. La prueba viene con un propósito.
Quizás en algo no hemos madurado, en algo no hemos desarrollado, en algo le estamos fallando al Señor. Entonces Él envía una prueba conforme a tu capacidad, para que esa cruz, esa prueba la pases, y cuando salgas de ahí ya no sigas siendo el mismo hermano, ya no, sino que maduremos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, del varón a la medida, dice la Biblia, hermano. Entonces no se aflija usted. No diga, no, hermano, es que yo no creo que voy a resistir. Así dicen los amigos. Póngame atención, hermano. ¿Cómo dicen los amigos? No, yo no me hago cristiano, porque yo conocí a un mengano ahí que le vino una prueba, y yo, si a mí me viniera eso, yo creo que no la aguantara, dice. Pero es que ese era ese hermano, porque Dios conocía su capacidad. No tengas miedo de venir al Señor. Dios no te va a enviar pruebas que no puedas llevar. Él no te va a enviar pruebas que no puedas soportar. Él no va a enviar pruebas para que te hagan pedazos. Él te va a enviar pruebas para que crezcamos y maduremos y seamos refinados como el oro, para que brillemos en la presencia del Señor, para que brillemos en la presencia del Señor, para que brillemos en la presencia del Señor. Digan gloria a Dios, hermano. Por eso dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta, como dice, hermano, díganlo pues, hermanos, que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, entonces tendrá galardón, dice la palabra del Señor. Yo no sé qué prueba está pasando usted, pero lo que le puedo decir es: aguante, hermano, aguante. Aguante, hermano, aguante, que hay bienaventuranza. Te están criticando, te están señalando, te están hartando, te están denigrando, están el que haciendo contigo en el trabajo lo que quieran. El diablo se ha levantado. No, persiste, aguante, eres bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. El Señor dará la salida, el Señor dará la salida. Porque entonces habrá galardón, dice la Biblia, hermanos. Así que, hermana, no se preocupe. Si el Señor ha permitido esa prueba que usted está pasando, el Señor sabe que usted la va a llevar. Él le va a dar la capacidad. Usted dice, a saber cómo hice. No es a saber cómo hiciste. El Señor te da las fuerzas cada día. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Mañana usted quizás dirá, ¿y cómo voy a hacer? Mañana el Señor te va a dar fuerzas para que lleves esa prueba y esa tentación. Quizás usted dirá, pero ¿y cómo voy a hacer el otro mes? No te preocupes por el otro mes. El Señor es fiel, Él es fiel. Él sabe que el otro mes le vas a necesitar. Usted dirá, pero ya ando arrastrando los pies. No importa, con los pies arrastrados el Señor te puede sacar de la prueba. Aún con el mar cerrado, Él lo abrirá. Aún con, hermanos, la prueba, Él abrirá, hermanos, Él enviará la salida. Él no enviará una prueba que no podamos soportar, hermanos. Amén, hermanos. Yo por eso, hermanos, sé en el nivel donde estoy como pastor, y sé las pruebas que me van a venir. Tengo que estar, hermanos, preparado. O si no estoy preparado, el Señor me va a preparar. Porque las pruebas que van a venir a mi vida no van a venir para destruirme. Van a venir para que yo mejore, para que yo crezca, para que yo madure, para que yo tenga una mejor relación con Él. Entonces usted no se ande quejando del Señor. Que cristianos que reniegan hasta dejan de congregarse. Dice, no, es que ya yo esperaba que el Señor me iba a sanar. Yo esperaba que el Señor me iba a hacer esto. Espérate, la prueba el Señor la permite conforme a tu capacidad. Y para terminar, ¿cómo salir de las pruebas? Y repítalo conmigo: Dios dará la salida. Dios dará la salida. No te preocupes. Lo que Dios va a hacer, Él sabrá lo que va a hacer.
A veces nosotros andamos tonteando, hermanos, en la mente. Andamos pensando, ¿y cómo voy a hacer? Tonteando, ¿cómo hago? Señor, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, Él va a dar la salida. Moisés estaba enfrente del Mar Rojo. La gente que venía siguiéndolo a él le dijeron: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Moisés no sabía qué hacer, estaba turbado. Dijo: ahora vamos a perecer frente de del faraón y del ejército, y estos me van a apedrear. Pero cuando estaban entre el Mar Rojo, hermanos, y los filisteos y los egipcios, el Dios de los cielos dio la salida. Partió el mar, Urraquimaya Soja, partió el mar, partió el mar, partió el mar. Diga gloria a Dios, hombre. Él parte, Él parte, Él parte. Él abre senderos donde tiene que abrir, hermano. Por un hijo del Señor Él pelea, hermano. ¿Lo creen? No los veo convencidos. ¿Lo creen, hermanos? ¿Creen que Él va a dar la salida? Eso dice el versículo: si no, quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, hermano. Le dio salida a Egipto, hermano, a Israel de Egipto. ¿Qué hizo con Elías cuando estaba en el arroyo de Querit? Le dio agua para que no pereciera el siervo, y le dio pan, y hermanos, en la tarde y en la mañana. Y cuando el cuervo ya no venía, y cuando el arroyo de Querit se había secado, Dios tenía preparada una viuda allá en Sarepta de Sidón con una torta de pan. Aleluya. Porque el Dios que tenemos es fiel. Él da la salida, Él da la salida, Él da la salida. No hay grande problema, no hay problema grande que el Dios de los cielos no abra. Él da la salida. Que se vengan los problemas, Dios dará la salida. Que se vengan los problemas, Dios dará la salida. Díganlo, gloria a Dios, hermanos. Por eso, hermanos, uno es cierto, en la prueba se aflige. En la prueba uno no haya que hacer. Pero por otro lado, en mi corazón siempre ha habido la confianza. Y yo le he dicho: Señor, conforme tu capacidad, conforme mi capacidad, vas a enviar las pruebas. Las pruebas que yo no voy a soportar y me van a llevar al infierno, al descarriarme, Él no las va a enviar, hermano. Amén. Yo estoy seguro que en los problemas el Señor tiene la salida, hermano. Y lo he visto con estos ojos, y lo he leído en la palabra del Señor, que aún Job, cuando perdió todo, su mujer, su familia, sus bienes, perdió todo, el Dios de los cielos le dio la salida. Al final tuvo mejores hijos, al final tuvo más riquezas, porque el Dios de los cielos siempre abre sendas en la soledad. Él abre sendas en el desierto. Él abre puertas, dice la palabra del Señor. ¿Qué problema tiene usted, hermano? Y mira, cerrado. Dice: wow, este jefe mío ni a trompones ni a leñazos me aumenta. No te preocupes, el Señor te va a llevar para otro trabajo. Wow, dice usted, esta mujer que yo tengo, tan brava, tan mala, que no me comprende. No te preocupes, o la mata el Señor o la compone, pero Él va a dar una salida, hermano. Amén, hermano. Estos hijos que yo tengo, tan irreverentes, tan malos, déjalos. El Señor le va a pegar una azotada que van a venir arrepentidos a los pies del Señor. Usted dirá: este marido tan ogro que me pega, me regaña. No te preocupes, o lo mata el Señor o lo compone, porque el Señor siempre da una salida, hermanos. ¿Lo creen? Yo quiero que lo digan fuerte. ¿Lo creen? ¿Lo creen, hermano? ¿Cuántos problemas usted ha tenido, hermanos? Ya no los podemos contar con los dedos de la mano. Y cada uno de ellos ha sido una victoria. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Han venido tormentas, han venido pruebas, han venido tribulaciones. La barca se ha estado a punto de hundir. El diablo nos ha querido saetear, pero gloria al Señor que Él nos ha dado la salida. Esta iglesia, el Señor le ha dado la salida. A esta obra el Señor le ha dado la salida. Dios es poderoso. A usted el Señor le ha dado la salida, hermano. ¿Cuántos matrimonios el diablo ha querido destruir aquí?
cuántos hogares en esta iglesia, pero Dios ha dado la salida, hermanos. Confiamos en el Señor, que Él tiene la salida para cada problema. Amén, hermanos. O si no, con esto termino. ¿Se recuerdan ustedes de Abraham? Que Dios le dijo: Abraham, en una mañana cuando no se esperaba: Abraham, quiero que me des a tu único hijo, Isaac, y me lo lleves al monte Moria y me lo sacrifiques. Qué terrible, hermano. Qué prueba tan difícil para un padre que tenía un único hijo. Pero Abraham no le dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se lo quitas a otro? Sino que en obediencia fue hasta donde estaba el lugar indicado, puso a su hijo en el altar, lo ató de las manos y los pies, y cuando iba a hacer la voluntad del Señor, Dios abrió una puerta y le dice: no le hagas daño al muchacho, porque ahí está la salida. Ahí está un cordero en la zarza agarrado, a ese es el que vas a sacrificar. La respuesta está cerca, la salida está cerca, el camino está cerca cuando le creemos al Señor, hermanos. A veces nosotros haciéndonos bola, hermanos, haciéndonos interrogantes, cuando el Señor dice: ahí está la salida, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te preocupas? Abraham, quizás como humano, iba llorando en su interno y lo amarró, lo ató, pero él confiaba, tenía la confianza de que salió de su casa. ¿Saben qué dijo él? Dios es poderoso aún de levantar a mi hijo de entre los muertos. Sí, hermanos, porque Dios da la salida. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Y se ha enrollado, lo ha hecho grande, lo ha hecho difícil. Dios le dijo: Abraham, ahí está amarradito, te lo tengo el cordero. ¿Ven cómo Dios resuelve los problemas, no, hermanos? ¿Y nosotros qué hacemos para resolver el problema? Consultamos con el brujo, consultamos con el hechicero. ¿Qué es lo que hacemos para resolver los problemas? Hacemos tantas cosas porque por nosotros mismos no podemos. Es el Señor el que tiene la salida a los problemas. ¿Lo creen? Ahí dice el versículo: sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Su prueba, con esto termino, su prueba tiene una salida, hermano. Digan amén, hermano. Su prueba tiene puerta de escape, tiene puerta de salida, aleluya. Claro, en el tiempo del Señor. Yo quisiera, hermano, que la prueba ahora me vino y ya mañana yo voy a estar liberado. No es así. No, la prueba se va a solucionar en el tiempo del Señor. En el momento del Señor se va a abrir la puerta, amén. Porque uno quisiera, hermano, que la prueba durara 5 días, una semana. Pero el Señor dice: ya está cerca, en el tiempo del Señor. Cuando nuestra paciencia haya logrado su obra completa, entonces dirá el Señor: hoy se abre el mar rojo. Amén, aleluya. Por lo tanto, ahorita lo que tenemos que hacer es soportar. Porque dice Hebreos, oiga lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 18. Pues porque Jesús fue tentado, Él es poderoso. Dígalo, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Fue tentado Jesús, hermanos? Muchas veces por el diablo y los fariseos. Y como Él fue tentado y sabe que son duras las pruebas, Él dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya, hermano. Denle gloria a Dios y un aplauso al Señor. Entonces Él es poderoso para socorrernos. Cuando nosotros pensamos que ya hemos llegado al final, usted quizás dirá: ya llegué al precipicio, hoy me hartó el diablo. Ahí el Señor mete su mano, porque Él es poderoso para librarnos y socorrernos. Entonces, ¿cómo salir de la prueba? Saber que la prueba que estás pasando es una prueba que todos han pasado y las han superado porque han puesto la fe en el Señor.
Segundo, porque diga: Dios es fiel y no enviará una prueba que no podamos soportar. Y tercero, ¿se recuerdan? Hay una salida para la prueba. Juntamente con la prueba, Dios va a enviar la salida. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Y si usted trajo alguna prueba, inmediatamente levántese de su banca y pase adelante. Si sientes que el Señor te ha hablado hoy, véngase hoy adelante. Vamos a orar por usted. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por esta palabra que pusiste en mi corazón. Te doy muchas gracias, Señor amado, por esta palabra, Cordero, que ha hablado a esta iglesia y ha hecho, Señor, el impacto en sus corazones. Bienvenida nuestra hermanita que viene pasando. Señor, tu palabra ha hablado hoy. Tu palabra ha hecho el eco en el corazón de esta iglesia. Las pruebas las tendremos, Señor. Las pruebas serán el pan diario quizás, pero aquí está tu iglesia de rodillas, aquí está tu pueblo. Da fuerzas, dale fortaleza, Señor, a esta iglesia, y da una salida a los que están pasando pruebas. Yo le voy a pedir que venga de rodillas aquí adelante aquel que tiene pruebas. Los que van a recibir al Señor, los que hoy quieren ser salvos. Trae tus lágrimas aquí al altar. Yo sé, dice el Señor, que es duro lo que estás pasando. He visto tu aflicción, dice el Señor. He oído tu aflicción, como cuando Israel estuvo en el cautiverio. Fueron 400 años. 400 años de prueba, de angustia. Pero llegó el día de la liberación. Llegó el día que se abrieron las puertas de Egipto. Ay, Samaya, el Señor está abriendo puertas de problemas hoy. Dios, llegó el día que las puertas se abrieron e Israel salió. Ven, trae esa prueba.